Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Ya estamos en el día número 29, donde vamos a compartir del libro del Éxodo del capítulo 4 al 5, del libro de Levítico capítulo 4 y del libro de los Salmos, el Salmo número 46. Preparemos nuestra Sagrada Escritura para escuchar la palabra de Dios o simplemente escucharla y seguirla. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. Moisés respondió: no me crean, ni me escucharán. No me creerán, ni me escucharán. Dirán que no se me ha aparecido el Señor. El Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Él respondió: un bastón. El Señor le ordenó: tíralo al suelo. Él lo tiró y se convirtió en una serpiente. Al ver esto, Moisés intentó huir, pero el Señor le dijo: alarga tu mano, agárrala por la cola. Moisés alargó su mano y la sujetó, y la serpiente se convirtió de nuevo en bastón. Así creerán que me ha aparecido a ti yo, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Señor prosiguió: mete tu mano en tu pecho. Él la metió y cuando la sacó estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Luego le dijo: vuelve a meter la mano en tu pecho. Volvió a meterla y al sacarla de nuevo estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Si no te creen ni se convencen por el primer prodigio, creerán por el segundo. Y si todavía no creen ni te escuchan a pesar de estos dos prodigios, toma agua del río, derrámala por el suelo y el agua se convertirá en sangre. Moisés dijo al Señor: perdona, Señor, pero yo no tengo facilidad de palabra. No la tenía antes ni tampoco la tengo desde que tú me hablas. Soy lento para hablar y lo hago con dificultad. El Señor le respondió: ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al sordo y al mudo, el que ve y al que no ve? ¿No soy yo el Señor? Así pues, vete. Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes de decir. Moisés insistió: te lo suplico, Señor, envía a cualquier otro. El Señor se enojó con Moisés y le dijo: ¿es que no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él tiene la facilidad de palabra. Saldrá a tu encuentro y al verte se alegrará. Tú le dirás lo que debe de decir. Yo estaré en tu boca y en la suya, y les indicaré lo que tienen que hacer. Aarón hablará por ti al pueblo. Él será tu portavoz y tú serás para él como un Dios. Lleva este bastón en la mano, porque con él realizarás los prodigios. Moisés regresó a casa de su suegro Jetro y le dijo: deja que me vaya y regrese con mis hermanos que están en Egipto para ver si todavía están vivos. Jetro le contestó: vete en paz. El Señor había dicho a Moisés en Madián: anda, regresa a Egipto, porque han muerto todos los que intentaban matarte. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un burro y se dirigió a Egipto, llevando en su mano el bastón de Dios. El Señor le dijo: mientras regresas a Egipto, recuerda los prodigios que te he concedido realizar ante el faraón. Yo haré que se muestre intransigente y que no deje salir al pueblo. Tú dirás al faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te ordeno que dejes salir a mi hijo para que me dé culto. Si te niegas, yo mataré a tu hijo primogénito. Y mientras iba de camino, cuando Moisés se disponía a pasar la noche, el Señor lo atacó, poniéndolo en peligro de muerte. Entonces Séfora, tomando un cuchillo de piedra afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo colocó en la parte íntima de Moisés, diciendo: eres mi esposo de sangre. Entonces el Señor la dejó. Ella le llamó esposo de sangre debido a la circuncisión. El Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Partió Aarón, y cuando se encontró con Moisés en la montaña de Dios, lo abrazó. Moisés contó a Aarón todo lo que había referente a la misión que el Señor le había confiado y todos los prodigios que le había mandado hacer. Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de los israelitas, y Aarón le contó todo cuanto el Señor había dicho a Moisés, y estaba realizados los signos ante el pueblo.
El pueblo creyó y, al comprender que el Señor se preocupaba por los israelitas que se había fijado en su opresión, se postraron y lo adoraron. Capítulo 5. Después de esto se presentaron Moisés y Aarón al faraón y le dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón dijo: ¿Quién es el Señor que yo lo obedezca y dejar salir a Israel? Ni reconozco al Señor ni dejaré salir a Israel. Ellos contestaron: El Dios de los hebreos se me ha manifestado. Permítenos hacer una peregrinación de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. De lo contrario, nos castigará con enfermedades o guerras. Pero el rey de Egipto les dijo: Ustedes están apartando al pueblo de su trabajo. Vayan a sus obligaciones. Y añadió: Ahora que el pueblo es numeroso, ¿quieren que interrumpa sus trabajos? Aquel mismo día el faraón dio esta orden a los capataces y a los encargados: No vuelven a dejarles paja para fabricar los ladrillos como hasta ahora, que vayan ellos mismos a buscarla, y exíjanles la misma cantidad de ladrillos que antes, sin perdonarles ni uno, porque son unos holgazanes. Por eso andan gritando: Queremos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Auméntale la tarea para que estén ocupados y no den oídos a mentiras. Los capataces o los encargados fueron a comunicárselo al pueblo y le dijeron: El faraón dijo que no les dará más paja, que vayan ustedes a buscarla donde la encuentren, y que no le disminuirán la tarea que deben de realizar. El pueblo entonces se dispersó por todo Egipto en busca de rastrojo que sirviera de paja. Los capataces lo apuraban y diciendo: Vamos, cumplan la tarea diaria, como cuando se les daba la paja. Los capataces del faraón golpeaban a los encargados israelitas que habían nombrado, diciéndoles: ¿Por qué ni ayer ni hoy han completado la tarea de ladrillos como lo hacían antes? Entonces los encargados israelitas fueron a quejarse al faraón y dijeron: ¿Por qué tratas así a tus siervos? No nos das paja y, sin embargo, nos ordenas que hagamos los mismos ladrillos, nos castigas a nosotros, tus siervos, cuando la culpa es de tu pueblo. El faraón contestó: Ustedes son unos flojos, por eso andan diciendo: Queremos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Váyanse a trabajar, no se les dará paja y tendrán que hacer la misma cantidad de ladrillos. Cuando les comunicaron que no se rebajaría la cantidad diaria de ladrillos, los encargados israelitas se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Al salir del palacio del faraón se encontraron con Moisés y Aarón, que habían venido a esperarlos, y les dijeron: Que el Señor considere y juzgue. Ustedes han sido los causantes del odio del faraón y sus consejeros. Han puesto una espada en sus manos para que nos maten. Entonces Moisés se dirigió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, tratan peor a este pueblo. Tú no haces nada para librarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar la palabra del libro del Éxodo, en donde Moisés está renuente al escuchar la voz de Dios, porque tiene dificultades personales, porque tiene miedo, porque también desconoce la fuerza de Dios, nos hace reflexionar también nuestras deficiencias, así como también nuestros detalles personales. Ahora bien, Dios le pone también compañeros de camino, donde Aarón es una parte fundamental para la misión de Moisés. Y también vemos cómo ya al anunciar el mensaje de Dios, es difícil poderlo llevarlo a cabo. Pensemos cuántas veces nosotros también hemos malhumorado o negado esa presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a pensar y meditar cuántas veces en nosotros nos ha provocado esas caídas y sobre todo las contrariedades de la misma vida. Meditemos un momento en la palabra de Dios.
Al haber meditado la palabra de Dios del libro del Éxodo, ahora pasaremos a leer del libro de Levítico, capítulo 4. El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas, así procederán cuando alguien peque inevitablemente contra alguna de las prohibiciones del Señor, haciendo algo prohibido, por el pecado del sumo sacerdote. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá al Señor, por el pecado cometido, un ternero sin defecto como sacrificio de expiación. Llevará al novillo en presencia del Señor a la entrada de la tienda del encuentro, le pondrá las manos sobre la cabeza y lo inmolará en presencia del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo, lo llevará a la tienda del encuentro, mojará el dedo en la sangre y hará 7 esparciones hacia el velo del santuario en presencia del Señor. Untará con ella las esquinas que sobresalen del altar de los perfumes, que está en presencia del Señor en la tienda del encuentro. Y la sangre que quede la derramará al pie del altar del holocausto, que está en la entrada de la tienda del encuentro. Quitará luego al novillo del sacrificio expiatorio toda la grasa, lo que recubre las entrañas y lo que hay sobre las vísceras, los riñones con la sangre que lo envuelven, lo que envuelve los lomos y lo que está junto al hígado y los riñones. De la misma manera que se le quitará el toro el sacrificio de comunión. El sacerdote quemará sobre el altar del holocausto los pies, la piel del novillo y toda la carne, la cabeza y las patas, las entrañas y los excrementos, el novillo entero, y lo llevará fuera del campamento a un lugar puro, donde se tiran las cenizas, y ahí lo quemará sobre la leña. Será quemado en lugar donde se tiran las cenizas, por el pecado de la comunidad. Si ha sido la comunidad de Israel la que ha pecado inadvertidamente, y lo que se han hecho culpables haciendo, sin darse cuenta, algo prohibido por la ley del Señor, cuando la comunidad dé cuenta del pecado cometido, ofrecerá un novillo como sacrificio de expiación. Lo llevará ante la tienda del encuentro. Los ancianos de la comunidad pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia del Señor. El sacerdote lo inmolará en presencia del Señor. El sacerdote ungido llevará parte de la sangre del novillo a la tienda del encuentro. Mojará el dedo en la sangre y hará 7 aspersiones hacia el velo del santuario en presencia del Señor. Untará con ella las esquinas que sobresalen del altar, que está en presencia del Señor en la tienda del encuentro, y la sangre que queda la derramará sobre el pie del altar del holocausto. Quitará el novillo la grasa y la quemará sobre el altar, y hará con este novillo lo mismo con el que el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará así la expiación por ellos y quedarán perdonados. Llevará luego el novillo fuera del campamento y quemará como hizo con el anterior. Es el sacrificio de expiación por la asamblea. Pecado de un jefe. Si es un jefe el que ha pecado, el que ha hecho culpable por transgredir inadvertidamente alguna de las prohibiciones del Señor, su Dios, cuando se haga caer en la cuenta del pecado cometido, presentará una ofrenda, un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y le degollará en lugar del holocausto en presencia del Señor. Es un sacrificio de expiación. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, untará en ella las esquinas que sobresalen del altar del holocausto y derramará los sobrantes al pie de este altar. Luego quemará toda la grasa sobre el altar, como se hace en las grasas del sacrificio de comunión. El sacerdote hará así la expiación por el pecado del jefe, y éste quedará perdonado por el pecado de un particular. Si un hombre del pueblo, el que ha pecado inadvertidamente y el que se ha hecho culpable por transgredir alguna de las prohibiciones del Señor, cuando se haga caer en la cuenta de ello, presentará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar del holocausto. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará con ella las esquinas que sobresalen del altar de los holocaustos y derramará los sobrantes al pie de este altar. Le quitará la grasa como el sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará sobre el altar como aroma agradable al Señor. El sacerdote hará así la expiación por él y quedarán perdonados.
Si se ofrece un cordero como sacrificio de expiación, presentará una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y degollará como expiación en lugar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre del sacrificio de expiación. Untará con ella las esquinas que sobresalen del altar de los holocaustos y derramará los sobrantes al pie de este altar. Le quitará la grasa que se le quita al cordero del sacrificio de expiación y la quemará en el altar sobre otras víctimas ofrecidas al Señor. El sacerdote hará así la expiación por su pecado y quedará perdonado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar el libro de Levítico de cómo se ofrecen las ofrendas para el perdón, especialmente podemos tomar en cuenta cómo es que aquellas obras y aquellas acciones son para expiar, para perdonar, para asimilar y sobre todo para ofrecerle a Dios. Preguntémonos ahora cómo es que nosotros hacemos nuestras obras de sacrificio, de comunión, pero sobre todo del pecado que hemos cometido. Puede ser que a lo mejor nosotros nos quedemos solamente al par de ciertas acciones, pero nunca buscamos perdonar realmente nuestros pecados, solamente tranquilizar nuestra conciencia. Pero ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos disponer? ¿Qué podemos realizar para que nuestras obras queden expiadas, especialmente los pecados de nuestras almas? Hoy te invito a que te preguntes, cuando voy a la confesión, a la reconciliación, ¿realmente expío mis pecados demostrándolos o diciéndolos o confesándolos? Cuando voy a la Eucaristía, ¿qué tanto llevo esa sangre derramada de Cristo por mí para expiar mi pecado? Meditemos un momento la palabra de Dios. Al haber meditado la palabra del libro de Levítico, ahora pasaremos a la lectura del Salmo número 46. El maestro de coro, de los hijos de Core, con la melodía de las vírgenes canto. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro auxilio oportuno en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, y los cimientos de las montañas se desplomen en el mar. Y aunque sus aguas rujan y se agiten, y con su ímpetu sacuden las montañas. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestra defensa es el Dios de Jacob. Los canales de un río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no puede ser destruida. Dios los socorre al despuntar la aurora. Rugen las naciones, se subleman los reinos, levanta Él su voz, y la tierra se derrite. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestra defensa es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, los prodigios que hace en la tierra. Pone fin a la guerra en todo el mundo. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, quema los escudos. Ríndase, reconozcan que yo soy Dios, encumbrado sobre los pueblos, encumbrado sobre la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestra defensa es el Dios de Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que en este día podamos escuchar tu palabra, podamos ofrecer nuestros sacrificios y holocaustos, pero especialmente el holocausto más agradable, tu propio Hijo, que ha derramado la sangre en la cruz por nosotros, y que nuestra alma se vea purificada en todo por su sangre. Pero especialmente que podamos ser conscientes que esa gracia y esa sangre es para nuestra salvación, que podamos seguir tus pasos y podamos cumplir tu santa voluntad, y así mostrar tu misericordia y tu amor en cada una de nuestras vidas y sobre todo en nuestras acciones. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues buena familia, hemos terminado ahora en este día número 29 la palabra de Dios, y sobre todo pues que sigamos en la constancia de escuchar la palabra, meditarla y compartirla. Que tengas un bonito día y bendiciones.